hay dos aspectos que yo creo que se podrían valorar. El primero de ellos es que encarna una forma de concebir el periodismo como al mismo tiempo una forma de poder y una forma de enfrentarse con el poder político y con buena parte del poder vinculado al político, por ejemplo el económico, corporativo, etcétera, por una parte. Por otro lado, una forma de concebir la relación con los equipos periodísticos y con los periodistas. A ver, yo no lo sé porque no estaba, ¿no? Pero hay que imaginar, primero, estamos en un momento en el que, plena Guerra Fría, en el que el periodismo ha dejado de ser esta expresión de lo que pasa, entre comillas, y punto, para pasar a convertirse en una fuerza que vertebra un discurso, que no coincide necesariamente con los partidos políticos, pero que entra en el debate político. Es decir, el periodismo ya no es un medio donde solo nos enteramos de lo que pasa, pequeñas noticias sacadas de la actualidad, sino que entramos en criterios de selección de noticias, editoriales, un tipo de hacer periodismo que gana mucha influencia, no solo por lo que cuenta, sino por cómo vertebra el pensamiento, cómo enmarca el debate político. Luego creo que hay otro aspecto, que es la audiencia. Es un tiempo del periodismo en el que la opinión pública está ávida de noticias que desafíen al poder. Es un momento en el que en los Estados Unidos se está viviendo un proceso que comenzó en la década de los 50, de crítica creciente a los grandes postulados que hasta entonces habían sostenido el discurso de los Estados Unidos sobre sí mismos. Comienza la cuestión de los derechos civiles. Hay todo un debate sobre la injerencia del poder en la vida de los ciudadanos, sobre la ejemplaridad pública. Es un tiempo de magnicidios, es un tiempo de escándalos que desafían los cimientos, por una parte, de las instituciones y, por otro lado, el modelo de ejemplaridad que la élite estadounidense había estado presentando. En este tiempo, un medio de comunicación que era antiguo irrumpe en el panorama con una forma muy peculiar de hacer periodismo. Tiene periodistas bien pagados, que son periodistas de fuentes, que tienen acceso. Una de las cosas interesantes, me preguntabas antes cómo era la vida en el Post, una de las cosas interesantes es que tanto Woodward como Bradley como otros de los periodistas levantan el teléfono y hablan con altos cargos de la Casa Blanca y con altos funcionarios y con responsables de los servicios jurídicos. Son muchos los casos en los que dice, hablé con un abogado de la Casa Blanca. Es decir, son periodistas que tienen acceso, que no solo reciben información, la confirman, la trabajan, la explotan, la desarrollan, la relacionan, añaden un proceso de inteligencia al mero dato, que es lo que inicialmente puede llegar a la redacción. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo mucho de una forma de hacer periodismo, pero también nos está diciendo mucho de un tipo de empresa periodística, que es una empresa donde, por ejemplo, se distingue claramente no solo entre la información y la opinión, sino que se distingue entre lo que es meramente informativo, información de servicio, de lo que es la información que desafía al poder y que puede tener consecuencias. Y ahí es donde la empresa asume un riesgo. Podríamos hacer una jornada o una mesa, una conversación muy parecida sobre los abogados del Post y sobre los directivos del Post, no tanto directivos desde el lado de la editorial o desde el lado editor, sino desde el lado estrictamente periodístico, los jefes de sección. Es decir, hay una máquina que, tomada aisladamente cada una de sus partes, no nos da una idea cabal de cómo funciona el conjunto, y el conjunto funciona muy bien. ¿Por qué? Porque hay una empresa que está dispuesta a asumir riesgos, hay unos periodistas que pueden hacerlo con una gran calidad y con cierta seguridad de la calidad del trabajo periodístico, y hay unos directivos que pueden encauzar a qué ha de dirigirse. Uno de los momentos complicados, a qué ha de dirigirse las energías, por terminar la frase, uno de los momentos complicados del escándalo de los papeles del Watergate es que ponen a trabajar juntos a dos primeros espadas, que ya por separado eran muy buenos periodistas, y los ponen a trabajar juntos. Y hay momentos en los cuales su relación es una relación muy problemática, porque cada uno tiene sus fuentes, cada uno tiene sus formas de trabajar. Hay un elemento subjetivo, lógicamente, decir la palabra afán implicaría una connotación peyorativa que yo no querría que tuviese, pero el legítimo orgullo de tener una influencia
por ser uno quien es y por la cabecera donde escribe. No es igual de valorado y ese es parte de nuestro grandísimo problema como sociedad. Fíjate la pregunta que me has hecho, ¿eh? No me has dicho si es posible. Mi respuesta es sí, es posible. Y tampoco me has preguntado si es necesario. Y mi respuesta sería no solo es necesario, es imprescindible y urgente. Me has preguntado si es valorado. No, desgraciadamente no, porque ha habido un cambio profundo en la audiencia. Ha habido un cambio donde, primero, no ha desaparecido por completo. Afortunadamente sigue habiendo una audiencia dispuesta a pagar por información de calidad, pero ha dejado de estar en la escala o ha dejado de estar en el marco de las necesidades de cualquier ciudadano que aspire a vivir como una persona libre y ha pasado a estar en la agenda de cosas que es bueno que las tengas, pero que si no las puedes sustituir. Y esta es una distorsión. Se pueden sustituir con una gran merma de la calidad. Este punto es importante. Es decir, parte del problema que aqueja hoy al periodismo no radica solo, aunque una parte sí, pero no radica solo ni en las transformaciones de la empresa periodística, ni en la terrible precariedad que vive la profesión periodística en muchos casos, ni en la relación entre anunciantes, medios de comunicación, no. Radica también en el cambio de las audiencias. En la década de los 50, los 60, los 70, en los Estados Unidos, la conciencia del periodismo, o la conciencia, mejor dicho, del lector de periódicos, es la conciencia de un ciudadano que hace de estar informado parte de la ciudadanía. Hoy, desgraciadamente, la información corre el riesgo, digo que es un riesgo, no que se esté produciendo, corre el riesgo de convertirse en parte del entretenimiento. Y por lo tanto lo tratamos como tratamos al entretenimiento, y no al mejor entretenimiento, porque por el mejor entretenimiento sí que se paga. Las plataformas, por ejemplo, de distribución de contenidos de ocio. Sino como se trata al entretenimiento del que si lo podemos tener, lo tenemos, y si no, prescindimos. ¿Quién termina resintiéndose? La democracia. Porque al final, la relevancia del que hablaba antes de Graham. Graham, que identifica aquello que es necesario que el ciudadano sepa para que pueda tomar decisiones libres en el marco, en el contexto de una conversación plural, con muchas voces, con muchas opiniones. Es una sociedad en la que quien tiene algo inteligente que decir, quien tiene un buen argumento, encuentra una tribuna. Los medios de comunicación compiten entre sí, y no solo los periódicos, cuidado, las grandes olvidadas de ese panorama, las revistas. Es la época de las revistas políticas. Entonces, cuando alguien tiene algo que aportar al discurso, no le faltan tribunas, y tribunas de calidad, con criterios de edición, con criterios de corrección, con criterios de verificación de hechos. En el panorama en el que vivimos hoy sucede más bien lo contrario. Primero, lo que proliferan no son tanto las tribunas con estos criterios, sino los espacios en los que contar. Y lo que se está resintiendo es nuestra sociedad.